¿Cómo están? Hoy vamos a ver el estado gaseoso y las leyes de los gases. Las leyes de los gases y vamos a ver la ley de Boyle y Mariotte, que aquí podemos observar está su fórmula, y vamos a resolver mediante un ejercicio, vamos a aplicar esta fórmula. Lo primero que debemos hacer al leer los ejercicios es ir identificando los datos mediante las diferentes unidades. Las unidades que nos presentan las vamos escribiendo en datos. Vamos escribiendo los datos. Nos dice un gas ocupa un volumen de 3 litros. Entonces escribimos el símbolo de volumen. Como es el primer volumen, escribimos volumen 1. Nos dice que es 3 litros. A la presión de 680 milímetros de mercurio. Entonces esa va a ser nuestra primera presión. 680 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará? Entonces nos está pidiendo, nos está hablando de un futuro. Nos dice, ¿qué volumen ocupará este gas a la presión de 740 milímetros de mercurio? Nos está dando otra presión. Llegaría a ser presión 2, 740 milímetros de mercurio. Entonces, a partir de esto, aplicamos nuestra fórmula y despejamos la variable que necesitamos. En este caso, necesitamos despejar volumen 2. Para esto, presión, que está multiplicando, va a pasar a dividir, quedándonos la fórmula. Volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Voy reemplazando los valores, que va a ser igual a volumen 2 es igual a presión 1. Y aquí importante que yo tengo que notar también, en este caso, si yo voy viendo, presión están en las mismas unidades, milímetros de mercurio. Si no fuera así, yo tengo que transformar. Lo mismo litros, el volumen, me está pidiendo simplemente el volumen. Si me haya pedido en centímetros cúbicos, igual tengo que transformar. Entonces es muy importante que yo vea que mis unidades, tanto de volumen como presión, sean las mismas para que yo de esa manera pueda realizar las operaciones. Si no son las mismas unidades, pues debo convertir. Entonces aquí ya voy reemplazando valores y a partir de ello, aquí milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va. Y mi resultado es 2,7 litros. Ahora vamos a ver la siguiente ley. Vamos a la siguiente ley, que es la ley de Charles. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, a partir de ello vamos a ir aplicando en el ejercicio. Nos dice, vamos sacando los datos, como en el anterior caso, los datos. Una muestra de gas ocupa 400 centímetros cúbicos. Aquí no nos dice que es específicamente volumen, pero como está en centímetros cúbicos, pues esta unidad es de volumen. Entonces voy a escribir volumen 1 es igual 400 centímetros cúbicos a 27 grados centígrados. Entonces esa llegaría a ser temperatura 1, 27 grados centígrados. Y me pregunta cuál sería su volumen. Entonces me está pidiendo volumen 2 a menos 10 grados si se mantiene constante la presión. Entonces me está dando otra temperatura, la temperatura 2, que va a ser menos 10 grados centígrados. Importante aquí, en la ley de Charles y en las otras que continúa, tenemos que transformar a Kelvin las temperaturas. Entonces para transformar voy a sumar más 273. Aquí sería 300 Kelvin y aquí sería 263 Kelvin. De la fórmula debo despejar volumen 2, entonces temperatura 2 se está dividiendo, va a pasar a multiplicar. La fórmula me va a quedar volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1. Voy reemplazando los valores. Volumen 2 va a ser igual a volumen 1, que es 400 centímetros cúbicos por temperatura 2,
que ya convertido sería 263 Kelvin, dividido entre temperatura 1, que sería 300 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, realizo mi operación y volumen 2 va a ser igual a 350,66 centímetros cúbicos. Vamos a continuar con la siguiente ley. La siguiente ley es la ley de Gay-Lussac, donde ahí podemos observar la fórmula que nos es de ahí, y aquí está lo que es el ejercicio que debemos resolver. Voy sacando los datos. En este caso, como observan la fórmula, los datos va a ser presión 1, temperatura 1, presión 2 y temperatura 2. Esos van a ser mis datos. Me dice, si la presión de una muestra gaseosa se eleva a 1520 milímetros de mercurio, entonces me está dando una presión de 1520 milímetros de mercurio. Y me está diciendo que se eleva a 6 atmósferas. Entonces la presión 2 va a ser 6 atmósferas, ¿no? De 1520. Estas ambas unidades son unidades de presión. Milímetros de mercurio, por si acaso, no es solamente mililitros, sino es milímetros de mercurio y 6 atmósferas. Siendo la temperatura inicial, y ahí me está dando la primera temperatura, que es 19 grados centígrados, que después debo convertir a Kelvin, y me pregunta cuál será la temperatura final, es decir, cuál va a ser la temperatura 2. Entonces, aquí yo tengo la fórmula, tengo que despejar temperatura 2, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y esto va a pasar a dividir, y esto a multiplicar. Ahorita les voy a mostrar cómo. Temperatura 2 va a quedar ahí. Presión 2 igual queda ahí, no se mueve. Entonces esto al colocarse aquí al lado de presión 1, esto va a estar multiplicando, va a pasar a dividir. Y temperatura 1 que va a estar dividiendo va a pasar a multiplicar. Ya paso por paso, igual ustedes lo pueden hacer, igual les va a salir el resultado. Importante aquí, yo tengo en diferentes unidades, elijo una unidad y transformo. Para transformar... aquí, como observamos, para transformar yo voy a transformar en atmósfera. Entonces, aquí abajito, 1520 milímetros de mercurio por una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esto me da igual a 2 atmósferas. Entonces, aquí esto va a ser igual a 2 atmósferas. No es importante, mis unidades deben estar iguales. Aquí esto debo sumar más 273. Igual para transformarlo a Kelvin sería 292. Ahora con mis unidades ya transformadas, ya que están iguales, entonces ya ahora sí puedo aplicar la fórmula y reemplazar los datos. Temperatura 2 va a ser igual a presión 2, que es 6 atmósferas, por temperatura 1, que es igual a 292 Kelvin, dividido entre presión 1, que es igual a 2 atmósferas, ¿no? Porque ya lo transformé. Atmósferas con atmósferas se va a ir, va a quedar en Kelvin, que va a ser igual a 876 Kelvin. Ese sería mi resultado. Vamos a la siguiente ley. Tenemos aquí la ley combinada, que podemos ver la fórmula, y tenemos el ejercicio en el cual vamos a ir sacando los datos de acuerdo a las unidades que nos van presentando. Entonces tenemos datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos que vamos a tener es volumen 1, presión 1, temperatura 1, volumen 2, presión 2 y temperatura 2. Entonces, ¿qué volumen ocupará? Me pregunta, es decir, me está diciendo en futuro qué volumen ocupará. Entonces, si me está hablando de futuro, me está diciendo volumen 2, una masa de gas a 80 grados centígrados. Entonces, en un futuro, esa masa de gas
Su temperatura, en este caso temperatura 2, va a ser 80 grados centígrados y 200 milímetros de mercurio de presión, sabiendo que a 50 grados centígrados, aquí me está dando la temperatura 1 y 3 atmósferas, ahí me está dando la presión 1, ocupa 6 litros, ¿no? Me está dando entonces aquí los datos y lo que me está pidiendo es volumen 2. Debo fijarme, volumen, aquí no hay problema que esté en litros, porque igual aquí yo voy a averiguar y aquí tampoco no me pide que convierta, entonces se mantiene. Presión, uno está en atmósferas y otro en milímetros de mercurio, entonces puedo transformar esto, va a ser igual a 0,26 atmósferas. No voy a hacer la conversión. Para hacer la conversión escribo 200 milímetros de mercurio por una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y esto me va a dar igual a 0,26 atmósferas. Ya está. Ahora temperatura, debo sumar más 273 para convertir a Kelvin. Aquí va a ser 323 Kelvin y aquí va a ser 353 Kelvin, ¿no? Después de sumarle más 273. Y ahora simplemente de mi fórmula despejo volumen 2. Entonces volumen 2 va a ser igual a, esto de aquí se va a mantener, volumen 1, presión 1, temperatura 1. Entonces, como es volumen 2 lo que voy a despejar, temperatura 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y en este caso, presión 2 está multiplicando a volumen, entonces va a pasar a dividir. Y luego reemplazo los valores que ya he convertido. Volumen 1 es igual a 6 litros por presión 1 es igual a 3 atmósferas por temperatura 2 es igual a 353 Kelvin dividido entre temperatura 1 es igual a 323 Kelvin por presión 2 es igual a 0,26 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se va, Kelvin con Kelvin se va y me va a quedar en litros. Volumen 2 es igual a 75,66 litros. Ese sería mi resultado. Entonces, eso sería sobre lo que es el estado gaseoso y sus leyes. Cualquier duda o cualquier pregunta lo pueden hacer en los comentarios. Que tengan un excelente día.